Bueno, muy buenos días para todos nuestros asistentes a este espacio de aprendizaje. Una vez más, el grupo editorial SM les da la bienvenida. Recuerden efecto mariposa al revés. El día de hoy traemos una charla muy interesante, es muy participativa, así que los invitamos a que estén muy activos con nosotras. Las panelistas que vamos a estar presentes son Joana Elizabeth Duarte, mi compañera. Hola, Joa, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, Andrea. Qué placer nuevamente estar contigo compartiendo este escenario de diálogo y con cada uno de los profes que se van conectando con nosotros, directivos. Y bueno, hoy tenemos una delegación muy chusca, André. Hoy vamos a estar conversando con colegios de la zona centro del país, Tolima, Huila, Boyacá, los Llanos Orientales. Entonces, bienvenidos a la familia SM Colombia. Así es, Joa, dándoles la bienvenida a todos a este espacio de aprendizaje, de retroalimentación, de que nos escuchemos también frente a la pregunta que nos hacemos muchas veces y es, ¿qué va a pasar ahorita con el aprendizaje mixto, en el que nos vamos a encontrar en esos modelos de alternancia y donde nosotros creemos que sí es posible ser flexibles? Mi nombre es Andrea Pérez Montoya, mi compañera Joana Elizabeth Duarte, ambas del equipo de formación. Les damos la bienvenida a este espacio. Les pedimos un favor y es que mientras vamos a comenzar, vamos a ir descargando, si no lo tenemos en nuestro celular, una aplicación que es lector de código QR, porque venimos con unas actividades muy interesantes para que entre todos participemos. Bueno, Joa, al finalizar de esta sesión, ¿qué nos vamos a encontrar? Espérate, mi André, porque creo que en este momento debes compartirnos pantalla para que Oh las my God. personas vayan mirando lo que vamos conversando. Claro que sí, perdóname la vida. Si tienes ahí el modo de compartir pantalla, sí. Claro, ya en este instante la deben estar viendo. Perfecto, ahora sí. Perfecto. Eh, entonces, vámonos propiamente a hablar y es que es importante que descarguemos la aplicación del código QR para que Ujú. podamos participar igual. Si por alguna extraña razón no pudimos descargar la aplicación o nuestro celular no funciona para ese tipo de situaciones, Joanita va a estar detrás escribiéndoles rápidamente unos links para que podamos participar, pero acá la idea es que todos entremos en confianza. Entonces, Joa, te mencionaba, ¿qué va a pasar al finalizar esta sesión? Cuéntanos. Bueno, al finalizar esta sección, lo primero que pretendemos es proporcionar, desde luego, un contexto del servicio educativo presencial bajo el esquema de alternancia educativa. Entonces, vamos a estar como retomando esos conceptos de qué es una educación remota de emergencia, porque este contexto que está diciendo el ministerio, de pronto cuánto es el contexto a hoy, de eso que llamamos aprendizaje mixto, aprendizaje, la modalidad alternancia. Y De también, acuerdo. André, ¿cuál es el segundo propósito para esta sección? De acuerdo, Joa. Y eso es tan importante, pero sobre todo se hace más importante cuando entendemos de qué manera podemos organizar nuestros grupos de clase presencial y cómo se debería dar ese acompañamiento en distancia. Porque si bien vamos a tener unos estudiantes que están con nosotros, van a haber otros que también necesitan estar de nuestra compañía y necesitan de nosotros en esos procesos de distanciamiento. Bueno, entonces comencemos. Sin más ni menos, los invitamos entonces a que escaneemos ese código QR que aparece en pantalla y en una sola palabrita, Joa, solo con una palabra, van a respondernos qué es lo primero que se les viene a ustedes a la mente cuando piensan en ese modelo de alternar con algunas interacciones presenciales. ¿Qué es lo primero que se les viene a la cabeza? Para las personas que no pueden escanear el código QR, en el chat ya estamos poniendo el enlace www.googlab.com y el código es RSHOCL. Bueno, mi Joa. Entonces, los invitamos a participar. La idea es que ustedes también vayan conociendo, familiarizándose con algunas herramientas que solemos utilizar nosotros en la familia SM y nos gustaría escucharles, leerles qué es lo primero
que se les cruza por la cabeza cuando pensamos nuevamente en retomar esos escenarios presenciales, en seguir con algunos elementos de manera remota? André, ¿a ti qué es lo primero que se te viene a la cabeza cuando pensamos en eso de volver a la calle, de volver nuevamente a Miedo. las clases, aún con un miedo? Yo creo que grandes retos para mí, es decir, yo creo que todos los días estaría pensando en los chicos, en escenarios de autocuidado. De Entonces queremos acuerdo. leer, vamos al Google Club, André, y vamos Así es. leyendo las participaciones. Así es, mi Joa. Listo, en estos momentos estamos en el Google App. Todavía no ha ingresado alguien. Vamos a ver rápidamente. Los invitamos a todos a que participen. A ver, ¿cuál sería esa sensación? Si no es un pensamiento, entonces una sensación, una emoción. Seguramente ya tenemos nuestra posición frente al Mira, resto del año, pero ¿cuáles podrían ser esas emociones? Quizás esto se vaya más largo el otro año, no sabemos, pero siempre hay muchas cosas por pensar, por sentir y esto es total. lo que queremos conocer. Mira que ya nos están escribiendo y nos mencionan temor, cómo evaluar los ¿Cómo? estudiantes. Ajá. Riesgo de exposición, uy, total. Yo creo que a mí es uno de los temores más grandes porque, bueno, está bien que uno sale de vez en cuando a mercar o a comprar X cosa, en fin, pero ya tener que estar yendo de manera, digamos, constante, coger, por ejemplo, un transporte público, porque de pronto no todo el mundo tiene la facilidad de tener un auto, una moto, una bicicleta, cualquier tipo de medio de transporte diferente a eso. Entonces, la cuestión de exposición es mucho más alta. Miren, por ejemplo, Joa, ¿cómo llegar a todos los estudiantes? ¿Cómo proteger nuestra salud sin exponernos? Totalmente de acuerdo. Bueno, ¿quién más? Los invitamos a que participen de manera activa. Mira, yo algo tan bonito dice, es necesario tener las garantías de bioseguridad que nos proteja la salud tanto de nosotros como de los demás. Muy bien, de acuerdo. Creo que es Para uno ti, de los Joa, grandes retos y luego vamos a estar conversando al respecto. de Es cierto. acuerdo. Para ti, ¿qué sería lo más riesgoso? Yo creo que los primeros días vamos a tener, o sea, si volvemos poco a poco a lo presencial, no sé, pienso en la gestión de emociones, ¿cierto? De todo este tiempo que hemos estado en la cuarentena, pienso en el tapaboca, ¿no? Que estén bien usados por los chicos, que no se nos cuelguen acá, que no lo usen de orejera, que entonces creo que va a haber un buen tiempo del profesor de estar protegiendo, asegurando los escenarios de bioseguridad, más que la implementación de algún conocimiento, de un procedimiento o algo así. Creo que esos serían los primeros retos y, Total, y los temores total. que como profesores nos vamos asumiendo. Así es, Joa. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los asistentes que participaron y sí, todos tienen razón. Cada uno va a tener sus miedos, cada uno va a tener sus retos, cada uno va a enfrentarse a diferentes dificultades que van a haber unas en común, ¿no, Joa? Y eso depende del cuerpo docente, eso depende de la institución educativa como tal, de las garantías que se ofrezcan también, pero también depende de un reto interno a nivel personal y es cómo manejar las emociones a las que nos vamos a enfrentar cuando lleguemos a esos momentos de alternancia, ¿no? Sí. Bueno, hay muchos comentarios interesantes. Por ejemplo, dice, hay una disputa entre la conciencia y el corazón. Mi corazón me dice, quiero volver, pero la que está, me imagino yo que ahí divagando, es la conciencia que dice, no, hay que cuidarnos, hay que esperar, miremos a ver qué pasa. Bueno, Joa, retomemos entonces nuevamente y hay unas consideraciones importantes. Cuéntame. La primera, cada uno se ha logrado adaptar a esta situación de la mejor forma posible. Todos hemos conversado, lo hemos dicho en las conversaciones cotidianas, familiares, nadie estaba preparado para esto, todavía no sabemos qué pasa el día de mañana, esto cambia de una semana a otra,
En las ciudades vemos, ¿no?, las decisiones de los entes territoriales, de las alcaldías, que los toques de queda, que las cuarentenas totales. Entonces, así como ha cambiado y viene dándose desde los escenarios de gobierno, pues cada uno se ha logrado adaptar. Entonces, esto no es un escenario totalmente acabado, lo que vamos a conversar no es el único modelo ni las únicas posibilidades, sino que aquí estamos conversando ante esa posibilidad. ¿Cuál sería la segunda consideración, André? Claro que sí, yo ahí en ese sentido a lo que mencionas hay algo importante y es que no existe un modelo único. No existe un modelo único frente a esa alternancia y el regreso progresivo a las aulas. ¿Por qué razón? Porque primero, todas las instituciones educativas cumplen con unas necesidades propias del contexto social en donde se encuentran ubicados y al cual hay una población específica a la que le apuntan. Segundo, el contexto propio de nuestros estudiantes, a pesar de que están en una misma institución, su contexto social en pandemia era muy diferente y por eso nos tocó flexibilizar parte del currículo con los objetivos de aprendizaje, modificarlos, establecer nuevas formas de evaluación, establecer diferentes evidencias que nos permitieran llegar a esa evaluación sumativa y decir, ok, los estudiantes cumplieron con un objetivo de aprendizaje trazado para este contenido temático. Y es importante tener presente los ritmos y los estilos de aprendizaje. Sobre todo, va a ser muy interesante, de acuerdo a la organización que vayamos a ver más adelante, de cómo podemos ubicar a nuestros estudiantes en la presencialidad y en el distanciamiento, qué metodologías o modelos educativos podríamos seguir para trabajar con esto. Y bueno, finalmente, Joa, ¿qué nos tienes? Todos estamos en un momento de flexibilidad e innovación correspondiente a nuestros contextos. André, no es lo mismo hablar de un modelo de alternancia en una ciudad de Colombia donde los casos de COVID son muy mínimos. De Hablar acuerdo. de una localidad de Bogotá, como por ejemplo Ciudad Bolívar o el barrio Patio Bonito, donde tuvimos unos topes de COVID-19 altísimos. Entonces, Altísimos. desde luego, depende del contexto, depende también del perfil del colegio, si es nocturno, si es diurno, si es técnico, si es preescolar, porque desde luego Total. con los máquinas de pronto el proceso sea totalmente a los jóvenes. Entonces es muy contextual, ¿sí? Entonces reiteramos, esto no es un modelo único y acaba. Así es, Joa. Entonces, ¿será que es posible ese modelo de alternancia, Joa? Bueno, pues resulta que nos tenemos que ubicar inicialmente en lo que han llamado los investigadores en educación y es una educación remota de emergencia, en el marco del COVID-19. ¿Por qué razón? Porque nos sacó de ese modelo presencial de aula en el que estábamos acostumbrados la mayoría de instituciones por una situación externa que nadie contemplaba, que nadie tenía bajo la mira y que sobre todo nadie estaba preparado. Entonces, es importante ubicarnos en el contexto en el que nos encontramos actualmente a nivel mundial y cómo nuestro sistema educativo tiene que empezar a adaptarse para satisfacer las necesidades propias de la educación, pero bajo qué mirada? El modelo de educación remota de emergencia. Sí, mi Muy bien. Joa. Un segundo aspecto que estamos considerando es ese acompañamiento a distancia, ¿verdad? Como papel crucial de los docentes en el mundo. Entonces, ahí la sociedad comenzó a considerarnos como ese rol importante. Desde luego, eso nos pateó el sistema educativo, nos pateó el sistema de evaluación, pero ha sido tan crucial la manera en cómo los profesores en el mundo, en Colombia, en lo rural, en lo citadino, en lo privado, en lo público, han estado con los chicos de distintas maneras y de las formas más creativas habidas y por haber. Profes que han utilizado la radio, profes que se han volcado a la televisión, Así profes es. que hemos aprendido en la medida a usar las tecnologías, profes que han hecho uso de las llamadas telefónicas, que han estado pegaditos de los papitos. Entonces, nuestro acompañamiento ha sido maravilloso, profes, y tenemos que darnos por bien hecho que somos héroes y que hemos aprendido y que nos hemos perfeccionado en esos superpoderes de héroes. Así es, Joa. Algo muy importante que acabas de mencionar. En esa medida, nosotros veníamos rogando desde hace muchos años
lo importante que es el ejemplo de familia y el rol de los papás en esos procesos de mediación, de enseñanza-aprendizaje de la escuela. Porque nosotros como institución educativa no somos los únicos que tenemos, digamos, como, ¿cómo se diría eso, Joa? Como los únicos responsables de la educación de nuestros estudiantes. Es un trabajo conjunto en casa. Y toda la emergencia que sucedió a raíz del COVID permitió que muchos de los papás se pusieran en los zapatos de ustedes docentes y estuvieran ahí y pidieran ese proceso de acompañamiento. Entonces, en estos momentos, el rol ha sido central y es central de los padres de familia en casa, porque ellos han permitido también guiar esos procesos de aprendizaje, mediar la autorregulación que el estudiante tiene en el aprendizaje cuando se enfrenta a realizar un taller, cuando se enfrenta a realizar una exposición, cuando se enfrenta a investigar en Internet situaciones que tal vez no le han sido claras y que él debe hacerlo. Y que en estos momentos, pues debido al COVID, da la situación para que ellos tengan esos procesos de autorregulación del aprendizaje, porque en la presencialidad del docente de manera inmediata respondía la respuesta o la pregunta, perdón, o cuando llegábamos, por ejemplo, y si el estudiante no estaba en mi clase, pero en el descanso le surgió una duda, iba y buscaba y trataba de darle solución inmediata. Ahorita no, ahorita toca esperar a que los estudiantes escriban el correo, logremos comunicarnos o haya ese proceso sincrónico a través de un computador con los estudiantes. Así es. Bueno, estamos pensando, desde luego, como ustedes lo anotaron en el Google Lab, los que participaron, siempre estamos pensando en el bienestar integral de los estudiantes. ¿Cierto? Entonces, esto no es pensar solamente no sé, cómo se desarrolla el año lectivo, en temas económicos, temas financieros. Yo creo que lo importante aquí, André, con los modelos de alternancia siempre es garantizar que el estudiante esté bien, porque estamos pensando en temas de vida, en temas de salud, en temas de tranquilidad para las familias, y creo que eso es el punto clave de estos modelos de alternancia, ¿no? Podemos garantizar, creo que nos hemos ido acostumbrando, acomodando a esos escenarios remotos que fueron rápidos, ahora lentamente nos están poniendo a la presencialidad, ¿no? Sí, total, totalmente de acuerdo, además porque yo creo que esta pandemia nos enseñó a vivir en un momento todas las emociones posibles, desde el miedo, la angustia, felicidad, tranquilidad, desespero, tristeza, melancolía, bueno, infinidad de sentimientos salen a flote. Y lo más importante es que si a nosotros como adultos nos dio duro, o por ejemplo, no sé, yo hablo en mi caso, a mí me dio difícil porque yo estaba acostumbrada a viajar, por mi trabajo, por muchas situaciones, y estar 24/7 en la casa, la convivencia se vuelve un poquito pesada por X, Y, Z razón, llega en un punto en el que extrañas abrazar a alguien, saludar a ver a tus amigos, ir a visitar a tus tíos, de infinidad de situaciones, y eso a veces es complejo. Entonces, digamos que para los estudiantes también, los estudiantes su casa se les convirtió en el escenario donde aprenden, donde descansan, donde comen, donde juegan, donde todo. Y ya no tienen esos espacios de compartir, por ejemplo, unas onces con sus amigos, de jugar en el descanso a la pelota, lo que fuera, hablar de sus cosas, estar en clase y prestarse el lápiz, que el borrador, que no sé qué. Eso cambia y a ellos les costó mucho y es difícil, digamos, no pensar en eso cuando es lo que se está viviendo. En esa Ujú. medida, pues tenemos que tener en cuenta que la transición debe ser progresiva, de manera muy segura, teniendo todas las garantías de bioseguridad que más adelante vamos a ver, que nos garanticen a todos que vamos a estar bien. Claramente, también depende de nuestro autocuidado, pero que tanto la casa como la institución educativa estén sincronizadas, o sea, sean como una maquinita donde cada cosa está bien engranada para que todo funcione muy bien. Y todo pues en el marco del COVID en el que estamos, porque si bien ampliaron muchas cosas para que podamos empezar a retomar de alguna manera la normalidad, el virus sigue.
Sí, y bueno, estamos hablando de alternancia, aunque alternancia se entiende como mixto, hay varias Ujú, concepciones, pero todas apuntan a lo mismo, ¿cierto? Entonces es un esquema propuesto por el Ministerio de Educación Nacional, pero cuando, André, hablamos de alternancia, este mecanismo, este método desde hace mucho tiempo se viene hablando, incluso Europa, Francia fue el primer país que empezó a hablar de esto, desde esa concepción del desarrollo profesional y social, ¿cierto? Entonces, ujú. muchas universidades estamos hablando de esto, ya tú nos hablarás más adelante sobre las metodologías que usan estas entidades que ya estaban hablando desde hace mucho tiempo de alternancia, pero como lo Ujú. menciona ahorita André, estamos sobre el contexto de educación remota, de emergencia, y eso nos obligó a todos los colombianos a alternar. No estábamos preparados, pero es prácticamente, yo siempre lo he dicho y lo he conversado contigo, André, y con los compañeros de formación y con todos los profes. La cuarentena nos llevó a un ritmo tan rápido que estábamos pidiendo hace rato. Desde hace rato estábamos pidiendo que los padres nos acompañaban. Es decir, prácticamente obligados están acompañando, tal vez a veces un poco impacientes, otras veces con más amor, pero están acompañando. Queríamos cambios en el sistema evaluativo, queríamos apropiarnos de las tecnologías, nos obligó, la cuarentena nos obligó a manejar un modelo de alternancia y es donde hay unos escenarios a remotos, académicos en casa y hay unos escenarios presenciales. Hay uso de virtualidad, que no estamos hablando enteramente de una educación virtual, sino que estamos hablando de una educación que combina todas las tecnologías, que combina todos los recursos y eso es lo que estamos hablando de alternancia o modelos fijos, mixtos, flexibles. Así es, Joa. Entonces, en ese momento es donde hablamos del blended learning o aprendizaje mixto semipresencial, que es ese modelo de educación a distancia en el que nos está llamando el gobierno y nos dice, bueno, vamos a habilitar, dependiendo de cómo las instituciones educativas organicen todo un esquema que garantice el cuidado de todos, porque igual vamos a tratar de estar en la normalidad, pero tenemos que garantizar tanto que los docentes estén bien, como que los estudiantes estén, como que todas las personas que vamos a trabajar en pro de esto nos garanticen que vamos a tener una modalidad de educación semipresencial y a distancia también, entendiendo que cumplimos con las garantías que el gobierno nos establece, pero lo más importante es que, Joa, pues estamos trabajando en pro de la educación. Y Así lo es. que tú decías es cierto, o sea, a nosotros el COVID nos dio la patada literal y nos mandó al agua sin salvavidas. Y mire a ver, sálvese quien pueda y miren cómo hacemos. Y entonces todos nosotros como docentes empezamos como en una carrera al trote, al trote, al trote, buscando herramientas didácticas, herramientas digitales, de qué manera íbamos a evaluar, qué tipos de tareas íbamos a dejar, las guías de aprendizaje, bueno, un montón de cosas que empezaron a surgir, pero que si bien teníamos algunas contempladas, hubo muchas que no conocíamos y nos tocó entrar a explorar, nos tocó entrar al agua y decir, o nado o me hundo, ¿sí? Uh -huh. Bueno, y finalmente, Joa. Bueno, ya lo habíamos conversado y con esto volvemos a cerrar. Siempre, siempre el objetivo de todos los sectores, porque no estamos hablando solamente del sector educativo, el sector salud, el sector social, estos son apuestas intersectoriales. Debemos pensar, aunque bueno, ahorita hay una gran discusión a nivel nacional, precisamente a partir del 1 de septiembre, con la activación de la economía, con la activación de esa rueda, ¿cierto? Entonces, es jalar aquí, un poquito allá, apretar aquí, apretar allá. Y bueno, son modelos de alternancia aún para la sociedad. Y si la sociedad lo está viendo, pues desde luego el sector educativo también se involucra con eso. Claramente, André, los papás nuevamente son tajantes en decir no vamos a volver a escenarios presenciales durante el año 2020. Es una postura que como profesores del sector privado y aún público han hecho conocer sus apreciaciones tajantes y directas al Ministerio de Educación Nacional y al gobierno. Así es, Joa. Bueno, tenemos una manito levantada de una profe llamada Ana Milena Casas Bonilla.
Profe Ana, puedes activar tu micrófono, te escuchamos si tienes alguna intervención. Sería buenísimo escucharlos. A mí me encanta escuchar la voz de los profes, saber cómo la han pasado, qué piensan de esto. Es interesante escucharlos. Las apreciaciones, opiniones son bienvenidas. Dale. Profe Ana, Buenas buenas tardes, tardes. ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, Perfecto y señora. clarito. Perfecto. Gracias. Mira, soy docente acá de Chiquinquirá, del Colegio Liceo Colombia Inglés. Sí, señora, pues estamos como muy contentas acá de participar de estas charlas. Pues hay veces son como espacios para uno socializar, conocer, Total. pues debido a esta situación, pues sí hemos estado bastante en situaciones de estrés, saturación de trabajo, pues la presión de uno acostumbrarse al manejo de diferentes redes sociales, para desenvolverse con herramientas tecnológicas que de pronto en algún momento uno no había utilizado y ahorita pues tiene que uno hacerle un cambio a su planeación, como a su estructura, pero pues ya hemos tratado de venirnos acostumbrando. Sin embargo, que ha sido una experiencia, al principio pues uno siente que es como que lo forma de ahogarse, de rendirse, pero pues es una labor que uno siente como satisfacción de su trabajo que está haciendo, porque detrás de uno hay muchos personitas que esperan verlos todas las mañanas con un mensaje, con una videoconferencia, con una explicación. Entonces, es muy motivador esa parte. Sí ha sido bastante, como a veces frustrante porque es bastante la presión, no tanto de estudiantes, sino de los padres de familia, porque muchos se frustran y hay niños que realmente en este momento están sufriendo de estar encerrados, que ya se sienten, que quieren salir, porque lo que su merced decía, en la casa tienen todo, desde el descanso, desde la alimentación, desde el estudio, y cuando personitas que han estado acostumbradas a estar, a salir, a jugar, a disfrutar de un espacio libre y ahorita están cohibidos de tantas cosas, de no poder salir a un parque, no poder salir a disfrutar de alguna actividad. Entonces, sí han sido una experiencia, yo creo que para todo mundo, donde nos deja mucho que reflexionar y pensar. Así es, profe, qué linda intervención y muy apropiada, porque es una voz de una realidad que nosotros también pues tenemos y como yo lo mencionaba y siempre que hablo con Joa, yo me preocupo mucho es porque para nosotros es obvio muchas cosas, pero creemos que para ellos tendrían que asimilarlas de la misma manera en la que nosotros hemos asimilado y a mí me preocupa mucho es lo que va a venir después, porque el ver a alguien y no poderlo abrazar va a ser muy frustrante para ellos y más cuando están en una edad en la que son pequeñitos y todo es táctil y todo es de coger y sentir y sensorial en un 200% y cómo hacerle ver a ellos que no es posible. O sea, ahorita lo tienen, pero cómo hacer llegar a esos estudiantes a ese punto es muy difícil. Y a veces como papás también, pues digamos que caemos en estrés y muchos de los niños pues también lastimosamente recae ese estrés sobre ellos frente a muchas cosas y que también pues digamos que nadie estaba preparado, ni las casas, ni los papás, ni nosotros como docentes de alguna manera para todo esto que está pasando. Joa, tenemos otra, bueno, ya bajaron la manito. Bueno, continuemos porque el tiempo es apremiante. El profe Edgar Peña, bueno, profe Edgar, le voy a dar la palabra para que haga una intervención muy breve porque viene una actividad muy interesante. Profe Edgar, lo escuchamos. Adelante, puede activar su micrófono. Vale, gracias. Buenas tardes para todos, ¿cómo están? Muy bien, ¿y Buenas. usted qué tal? Bien, bien, bien. Aquí interactuando con ustedes, escuchándola perfectamente cómo está la situación. No, escuchando ¿Desde también dónde nos saludas? sí, hablo desde el Colegio Gimnasio Educativo Pilos y Pilosos de la ciudad Oh, de De los súper. mentales. Qué bueno, mi Andre. Qué chévere, profe, escucharte. Cuéntanos. eh, no, pues quería comentar con la alternancia de lo que estaba diciendo la profe del Liceo Colombo. Entonces estaba diciendo que no, también es otra cosa frustrante como docente, que a veces uno dando la clase y de un momento falla el internet y Ay, queda sí. como uno
Y yo, por ejemplo, lo digo por mi caso, A que todos nos ha pasado. y A uno todos. queda como, ay, y ahora. Entonces hay uno Sí. donde uno utiliza las ayudas tecnológicas, por ejemplo, cuando me falla el computador, que no. Entonces los datos del celular activar para continuar con la clase para que no sea la falla y continuar. Y chicos, disculpen, Ujú. es que el internet me está fallando. Y entonces, sí, profe, tranquilo, no se preocupe, igual aquí también. Entonces eso es como algo como la participación Exacto, de la sí. participación de los niños en ese sentido, que también ven el problema, pero también se Ujú, están como acomodando a la situación. de acuerdo. Entonces, es como Ajá. importante como la comprensión de que, o la ayuda de los padres que también en ese sentido han colaborado, Ujú. porque son niños, profe, pero cuando, o la pregunta que hay es, ¿cuándo podemos volver? ¿Cuándo? Entonces uno queda como, eso, Ay, como le decimos, como yo les comento, pero eso todo depende de nosotros mismos, del cuidado que nosotros tengamos cuando uno sale o cuando la precaución que nosotros tengamos al momento de total, salir. total. Entonces eso es como, uno queda como en el sinsabor de decirle a los estudiantes, no, vamos a regresar a tal día al colegio, al salón de clases. Entonces eso Ujú. es como que volveremos después. Entonces como, Yo Claro, quiero profe. decir algo chiquitito, Andrea, a partir de esa intervención que hizo el profe, que me pareció muy clave algo que él dice. Uno, que prácticamente lo presencial, los profes tenemos generalmente un plan A, regularmente un plan B. Pero con eso de que se nos falla el internet, de que tenemos que activar ¿cómo es? El celular, que tenemos que pensar aquí y allá, ustedes ven detrás de cámara a una persona maquillada, pero que de pronto tiene un pantalón de pijama, que al lado tiene el gato, que al lado tiene un café, que al lado tiene... Entonces, eso nos hace tener plan A hasta plan Z, ¿verdad? Entonces, qué bonito que aunque la cuarentena sea lo que sea, tenemos plan A, plan B y plan Z, ¿verdad? Y por otro lado, lo que el profe menciona que es súper clave y es los escenarios de colaboración, ese sentimiento de compasión y entender al otro. Profe, se te cayó. O el niño, profe, mira, se me cayó el internet, no pude enviártelo. Todos lo hemos pasado, entonces es como ese sentimiento de empatía que nos ayuda a conectarnos con el otro y esos son modelos de alternancia. Sigamos, mi Andre. En Así este es, momento Joan. en el chat tienen un Padlet, los invitamos a ingresar a este muro colaborativo y Andrés nos va a contar qué es lo que vamos a hacer en ese muro colaborativo. Bueno, muy bien. Entonces vamos a ingresar a ese link que Joana puso en el chat. Es un Padlet. Ese Padlet es el siguiente y aparece una pregunta que los estamos invitando a que respondan muy concretamente, de manera muy rapidita, y es, ¿qué actividad o actividades pueden darse gradualmente en escenarios sociales e interacciones presenciales? Por ejemplo, yo voy a botar un ejemplo ahí como para que los profes se animen también a escribir, y es, si vamos a realizar, por ejemplo, un proyecto, desde el área de ciencias vamos a hacer un proyecto y es por grupos, porque desde el distanciamiento social también se puede hacer trabajo colaborativo. Entonces, vamos a hacer un proyecto de ciencias y de manera en casa pueden ir haciendo laboratorios, situaciones y demás, y en la presencialidad pueden hacer la puesta en escena de su proyecto ante el docente a través de una exposición o a través, por ejemplo, de un tipo noticiero, tantas herramientas que hay para comunicar los proyectos. Esa sería una actividad. A ver, ¿qué otras actividades pueden generar? Ustedes como docentes se imaginan ahí rápidamente qué podríamos hacer en esos escenarios. O cómo empezar, André, puede ser un poquito girando la pregunta. Si hemos de volver a lo presencial, sea este año o el otro, ¿cuáles serían esos primeros espacios, lugares del colegio que aprovecharíamos como presenciales? Esa es la pregunta. Y en el Padlet, Claro, ven en la parte inferior derecha, hay un más. Ahí pueden darle clic y empezar a escribir, a poner imágenes, o si quieren tomarse el micrófono, háganlo, levanten la mano y los escuchamos. Yo ya hay una creería, André, manito levantada.
Ok, de dale. la profe Jennifer Paola Marín. Jennifer, ¿cómo estás? Buenas tardes, te escuchamos. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy Buenas bien, tardes, ¿y tú cómo profe. estás? Bien, gracias a mi Dios también, aquí de Neiva, Adriana Vitielo, Uh, ¿cómo estás? Súper, cuéntanos. Bueno, es que estaba como mirando acá, pues, de la pregunta que estaban haciendo, no sé, Sí, buscando como el medio en donde escribir, pero no veo. en la parte de abajo hay un lapicito, les voy a mostrar rápidamente. ¿Me confirmas, Joa, si están viendo mi pantalla? Sí, sí, en este En momento la estamos. parte inferior derecha hay un signo más, ahí hay un lapicito. Ustedes dándole clic ahí, inmediatamente les abre una pestaña así como acá. Entonces yo voy a poner mi nombre, por ejemplo, Andrea Pérez Montoya, y en la parte de acá doy clic y escribo, por ejemplo, exposición, un segundo, exposición del proyecto de ciencias de manera presencial. Un ejemplo. Eso lo voy a poner yo. Ya Y ya ahí algunos quedó. están O si pidiendo desean comentarios. escribirlo debajo del comentario del azulito que está ahí, lo pueden hacer. Y acá, por ejemplo, la profe Joana Duarte, un ejemplo, que fuera ella quien estaría escribiendo. Entonces, ella pondría Joana Duarte y ahí pondría su comentario. Bueno, muy bien. Mira, por ejemplo, nos escriben debates propuestos por grupos, búsquedas de información en casa, mesas redondas, en el colegio, en los patios, auditorios o cualquier otro lugar amplio que, Uy, me imagino permita esos escenarios. esa participación es clave, Andrea, y nos deja precisar algo que es, como lo he dicho, clave. No quiero redundar, pero así lo estoy diciendo. Y es esto, mire, el profe o la profesora dice, un patio, un auditorio, no siempre es el aula, los que De se toman acuerdo. esos escenarios presenciales. Pueden ser un auditorio, y él dice, algo que sea en un lugar amplio, abierto. Mira que aquí en Ibagué, donde yo estoy ahorita, se abrieron los autocines, se abrieron muchos escenarios, los autoconciertos, entonces puede ser que una de las opciones, empezando mientras esto se calma, pueda ser escenarios a cielo abierto, como el jardín, la cancha, tomando unas medidas, y Ajá, de pronto puede ser charlas de conexión social mientras hacemos de acuerdo. donde los niños hacen catarsis de todo lo que vivieron, donde hay un acompañamiento de la orientación psicológica, y luego si pensamos en clases, en laboratorios, pueden ser esos primeros momentos antes. Así es, Joa. Y mira otro comentario, por ejemplo, nos dicen las actividades de tiempo libre como concursos con interacciones que garanticen las normas de bioseguridad, algo fundamental. Festivales musicales realizados por los estudiantes, me encanta. Bueno, Joa, Dale, en esa sigamos. medida nos dieron pie para lo que viene y es algo importante y es que las instituciones educativas, nosotros como docentes, los papás, los estudiantes, todos tenemos que trabajar en algo llamado normas de autocuidado. Entonces, ¿qué es? Lavarse las manos constantemente durante 20 segundos, agua y jabón cada 3 horas, siempre tener el tapabocas bien puesto, de que tape nariz, boca, cuando vamos a estornudar, independientemente que tengamos tapabocas o no, con el brazo, evitar el contacto y que nos saludemos de beso, cogernos la mano, el bracito, que la cinturita, que no sé qué, no, nada. Y presentar los síntomas si llega a haber fiebre, entonces las instituciones educativas deben tener los termómetros digitales para poder satisfacer y llevar una planilla con respecto a la temperatura de los estudiantes. Acá hay algo importante que aclarar, Joan, y es que las instituciones educativas deben garantizar que si los estudiantes van a volver a la semipresencialidad, el docente que está en un salón de clase o en un espacio abierto, lo que sea, dando su clase, debe haber alguien que lo acompañe, que sea una persona desde la parte, digamos, administrativa o de la misma comunidad educativa, que garantice que los estudiantes
van a estar usando su tapabocas con el alcohol, estándose lavando las manos y demás. ¿Por qué razón lo digo? Porque uno como docente, pues va a llegar, va a dar la clase, está pendiente, es el aprovechamiento en sí, pero entonces no vamos a estar dando la clase, no sé, por ejemplo, de la célula. Y estamos explicando las partes de la célula. Juanito, tápate la boca, no se toquen, no se cojan, porque esas cosas van a pasar. Sí, Y es normal que pasen. total. Entonces necesitamos un apoyo de otra persona en nuestras aulas cuando volvamos a la semipresencialidad. Importante, es importante también, Joa, tener claridad y es que esto lo que nos va a permitir es, primero, establecer como tal si realmente vamos a garantizar o no que el autocuidado se cumple y sobre todo en los chiquitos, porque ellos, pues, a ver, las primeras clases cuando entremos a semipresencialidad no es, vamos a ver hoy X tema, no, porque va a ser un momento de catarsis, de emoción, de sentimientos, unos van a llorar, hasta nosotros también lloraríamos de verlos, de hablar qué hicieron en pandemia, cómo les fue, cómo estuvo la casa, todo. Esas van a ser las primeras clases no van a ser de venga, exponga el contenido, porque no va a pasar. Necesitan ellos hacer catarsis igual que nosotros. Y en esa medida, pues yo quiero que nos cuentes y algo muy importante sobre esas modalidades, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ir entrando en materia, ya hemos hablado de esos fundamentos, cómo poder, esa es la pregunta que vamos a ir contestando, cómo adaptarnos, cómo organizarnos, cómo evaluar, entre otros. Estamos hablando de 3 posibles modalidades y hablo de posibles porque como lo miramos en las consideraciones, no son modelos certeros, cada uno lo toma según su contexto. Y estas modalidades, evidentemente, son flexibles, son diversas y son ajustables al día a día. La primera es aula invertida, ya estaremos conversando, ahondando en estas. La segunda es la transmisión en vivo desde el aula, donde unos participan, otros quedan en casa, pero nos equipamos con las herramientas tecnológicas para que hayan transmisiones en vivo. Y el aula laboratorio pueden ser 3 apuestas interesantes desde los modelos flexibles. No te escuchamos, Andre. Perdón, Activa. es que el perrito estaba ladrando. Dale. Son cosas que pasan en esta situación de COVID, digámoslo así. Pues el profe Javier Mauricio nos dice algo que es muy cierto, le estaba respondiendo en este momento, y es que la manera de preparar a los estudiantes es desde esas aulas virtuales para cuando lleguen a la presencialidad, sepan la manera en cómo comportarse. Yo pienso que sí, es muy importante y estoy de acuerdo, pero digamos que cuando uno lo piensa y uno lo dice y uno dice, bueno, sí, esto va a pasar, pero al momento de vivirlo, puede que las cosas cambien y no se comporten de la manera en la que uno esperaría que lo hicieran. De pronto no tan arrebatadamente, pero sí está siempre el margen de error a cometer, pues porque somos seres humanos, así de sencillo. Bueno, Joa, pues en esa medida, entonces, retomando la situación, hablamos del aula invertida, que ha sido una metodología muy importante que se ha acomodado mucho estos momentos de emergencia, y es que es un momento en donde nosotros enviamos unas instrucciones, un material previo a esa clase presencial, en donde ellos desarrollan actividades, tienen una autorregulación del conocimiento frente a cosas, y en la presencialidad se pone en práctica situaciones que les permiten llevar a cabo esas competencias y esas habilidades con una resolución de situaciones. Entonces, en esa medida, pues el modelo de alternancia nos dice que esta metodología es muy importante porque en la semipresencialidad podríamos tener estudiantes, digamos, con el porcentaje requerido que nos pide el Ministerio de Educación y el gobierno, pues que podamos tener en el aula, y el resto en casa, en donde mientras unos están realizando esa instrucción en línea y ese contenido académico y demás, los que están en aula están poniendo en práctica esa resolución de situaciones y puesta en escena de las dudas y preguntas que surgen en los momentos de autorregulación del aprendizaje. Pero entonces cuéntenos, Joa, cómo sería esa transmisión en vivo desde el aula. Bueno, entonces en este espacio vemos ahí una organización de los estudiantes tomando en cuenta ese distanciamiento social, ¿cierto? Entonces
no van todos, es decir, va a haber un grupo. Y aquí la pregunta, André, con esta transmisión en vivo que empezamos a hacernos es, ¿a qué grupo le vamos a dar prioridad? ¿A qué áreas le vamos a dar prioridad? ¿Será que todas las áreas merecen ir a la institución desde lo presencial o podemos pensar en áreas que necesitan laboratorios, que necesitan mejor uso de los espacios y otras que tal vez puedan seguir de manera remota? ¿O estaremos ciertos profesores, ciertos grupos de estudiantes? Yo, por ejemplo, le daría prioridad a aquellos chicos que tienen necesidades, que tienen dificultades de aprendizaje y que tal vez la tecnología no fue su mejor aliada. Entonces, ahí lo que hacemos es que el colegio puede entonces equipar el aula para que tenga un escenario en vivo mientras está con un porcentaje de estudiantes en la casa. También está pensando en que los otros puedan conectarse, pero de manera virtual. Entonces, hay unos pocos, un porcentaje en vivo en la clase con la profesora y los demás se están conectando, pero desde luego están desarrollando ciertas actividades. Aquí lo interesante de la transmisión en vivo es que es rotativo, es decir, cada semana o cada día o como lo estime el colegio, va a ir rotando esos grupos. Entonces, ¿cómo le vamos a dar prioridad a esos grupos y a esos espacios del colegio para que los podamos aprovechar? Se trata de unas instrucciones muy puntuales en línea y unos contenidos académicos para los que quedan en casa. Hay unas instituciones educativas como universidades que han optado para estas transmisiones en vivo de esquema rotativo, una a abrir inscripciones. Entonces, ¿qué familias pueden estar en lo presencial? ¿Qué familias quisieran ser pioneras donde sus hijos poco a poco se vayan acomodando y conforme esas inscripciones pues van rotando? Que esto es importante porque le da cierta libertad a las familias de inscribirse, de escoger, sí, hoy quiero que mi hijo vaya al colegio. Sí, definitivamente él lo necesita. Conforme a esas inscripciones, entonces hay rotación. ¿Cuál Así es el es, tercer Joan. modelo? Y pues el tercer modelo sería el aula como laboratorio y a eso, a lo que estabas mencionando, ¿cuál es la asignatura a la que le daremos, digamos, privilegio por encima de otras? ¿De qué manera la institución va a darle la oportunidad a todas las áreas para ir en esos modelos de semipresencialidad? ¿Cómo van a organizar las situaciones? Y hay un modelo muy bonito que es el aula como laboratorio, en donde si bien en las casas estaba esa práctica y esa resolución de situaciones, pues en estos momentos se va a invertir la situación y es que en casa ellos siguen instrucciones en línea de manera sincrónica con las clases virtuales, digámoslo así, y un contenido académico, cosa de que cuando lleguen a la clase, a esa parte presencial, va a haber una transferencia del conocimiento y esos modelos de evaluación, entonces es donde hacemos evidente y podemos realizar, digamos con ellos, situaciones que nos permitan evidenciar un poco más cerca el objetivo de aprendizaje, si se cumplió o no se cumplió. Entonces acá nos preguntamos, Joa, y es cómo pueden agrupar a los estudiantes en el aula. Entonces, cuéntanos los primeros modelos de agrupamiento. Bueno, antes de comenzar, quiero darle crédito a un aporte muy importante que nos hace el profesor Javier Mauricio y nos dice, buenas tardes, la manera de prepararnos es desde las aulas virtuales, enseñándoles desde las plataformas a comportarse en el aula y creo que sí es necesario ese momento de acomodación. Gracias, profe, por ese valioso aporte que no lo teníamos en la pista. Modelos de agrupamiento. Entonces, cuando volvemos al aula, ¿de qué manera podemos organizar los chicos? Entonces aquí con Andrea vamos a estar yendo por formas en que podemos agruparlos. Regularmente siempre están las mismas filas y la idea es romper con las filas por ese distanciamiento social. El primero es círculo o en U, ¿cierto? Entonces el profesor es el círculo naranjita y distribuyo a los chicos conservando ese distanciamiento, esas condiciones de bioseguridad, pero esto no lo aporta con ciertas actividades, por ejemplo, unos debates o cuando estamos haciendo transferencia de eso que ya trabajamos de manera remota. Los pequeños grupos, entonces, acomodo a los chicos pensando en esas prioridades, pensando en esa ola invertida, tal vez, entonces ya asigné algunos conocimientos, algunos trabajos en casa y vamos por pequeños grupos a aterrizar, a transferir, a considerar que vamos a proseguir.
Creo que el modelo de alternancia no puede considerar todas las áreas en un primer momento, como los mencionado, pero sí podemos pensar, bueno, ¿con quién me alío? ¿Con qué compañero puedo trabajar desde lenguaje, desde ciencias, desde matemáticas, para que sean mejor aprovechables los conocimientos, las técnicas y las actitudes? Así es, Joa. Vamos entonces con otros y es las parejas en TEM. Normalmente trabajamos de manera colaborativa en el aula cuando poníamos trabajos en grupo o en parejitas y así sucesivamente. Entonces, ¿de qué manera lo podemos hacer a nivel presencial? Un ejemplo es esta situación que tenemos acá y es organizar las mesas. Normalmente trabajábamos en parejas poniendo los pupitres así, digamos, y trabajaban en parejitas. Ahora la idea es que manteniendo ese distanciamiento social, pueden trabajar las parejas, ya no grupos de 4, sino parejitas, y de la siguiente manera. O a lo que llamamos esa gran mesa de laboratorio. Entonces, cuando, por ejemplo, los estudiantes vayan a hacer laboratorios de matemáticas, de sociales, de ciencias, y puedan realizar los laboratorios, pues en las mesas grandes de laboratorio podría establecerse a manera de zigzag, como se muestra acá en la pantalla, o uno al frente del otro manteniendo el distanciamiento social. ¿Esto qué garantiza? Garantiza el cuidado, garantiza también que los estudiantes van a seguir trabajando de manera colaborativa, van a poder establecer y realizar lo que el docente pide frente al trabajo que se vaya a realizar en la presencialidad. Bueno, mi Joy, finalmente. Estamos hablando de qué actividades poder hacer mientras aprovechamos esos escenarios de alternancia. Entonces, ¿me ayudas ahí con un clic? Creo que no pasó. Sí. O ya, qué dinámicas. Muy bien, es que se había quedado un poquito. A mí me deja ver modelos de agrupamiento. Ah, ya, el tradicional y las media mesa lab, que es otra, ¿no? Entonces, el tradicional, las filas y las medias mesas lab, precisamente lo que está hablando Andrés, esos escenarios de laboratorio, de práctica, que tanto necesitamos y que definitivamente algunas áreas donde se usa simuladores, laboratorios, microscopía, pues realmente lo necesitan. Así es, Joa. Y entendiendo que acá, por ejemplo, en estas medias mesas de laboratorio, el docente en el centro es donde va a estar haciendo los experimentos o las explicaciones o va a estar poniendo en escena la situación para generar discusiones, para generar procesos de argumentación y cualquier tipo de situación que permita que toda el aula pueda observar. Bueno, y entonces nos preguntamos, pues, ¿qué dinámicas podemos realizar? En esa medida, pues, ¿qué es lo que deberían realizar los estudiantes? Entonces, lo que estábamos hablando ahorita, ese trabajo colaborativo, en donde ellos comparten, resuelven sus inquietudes, establecen y comparten esos procedimientos y técnicas, y toda esa gestión socioemocional, pues, se pone en juego. También se ponen en juego todas las discusiones en torno a temas en donde se ponen sobre la mesa los puntos de vista, los niveles argumentativos que tienen los estudiantes con su propio ritmo y su propio estilo que los lleva a eso, llegan a acuerdos, hacen diferentes apreciaciones, tienen concepciones acerca de ciertos temas y finalmente pueden llegar a esa concreción abstracta del conocimiento del tema que estoy tratando. Finalmente, pues también vamos a tener esos momentos de transferencia del conocimiento, en donde se resuelven las inquietudes, están esos procesos de retroalimentación, se dan esos procesos de evaluación, donde podemos plantear y resolver situaciones que pongan en puesta en escena las habilidades y las competencias que tienen los estudiantes y cómo podemos establecer y mediar esos diálogos entre el docente y todos los compañeros de clase. Y bueno, Joa, cuéntanos esos últimos tres. Retroalimentar. Desde luego nosotros todo el tiempo hemos retroalimentado de manera remota, como corrige, apoya, lee, y esa retroalimentación ha sido hasta altas horas de la noche o muy temprano, donde es muy delgada la línea entre la vida personal y la vida laboral entre los profesores. Desde luego la retroalimentación remota ha sido extenuante y hay síndrome de cansancio en los docentes, pero qué bonita oportunidad que sean las formas presenciales
donde hablemos del retroalimentar desde todas las conexiones, de todas las competencias, y hablo del saber, hacer y ser, ¿sí? Porque muchas veces estoy en la cámara, pero detrás está el chico que apaga el micrófono y de pronto se está burlando del profesor. Mientras que en lo presencial, la retroalimentación es clave en la forma en cómo fruncimos el entrecejo, cómo nos comunicamos, cómo usamos el cuerpo, entre otros. Prácticas, desde luego, el aprendizaje necesita manipulación, necesita elementos donde yo vea a mi compañerito cómo lo usa, de pronto yo estoy errado, de pronto con el otro puedo aprender mejor. Los pares sí que son importantes en la educación, y las tutorías. Y las tutorías es cuando estamos hablando justamente de esa población de niños que tienen ritmos y estilos muy diferentes. Niños con discalculias, con dislexias, con síndromes. Entonces es importante esas tutorías presenciales para aquellos chicos, o el que va súper bien, el chico que, mejor dicho, va tan bien que ya no saben qué hacer con él en casa. Muy bien, Joa. Así es. Entonces, pues ya para finalizar, ¿qué pasaría cuando hay esa transición? Pues nos vamos a enfrentar a un riesgo. Y es que, primero, existe ese peligro de fraccionar el tiempo al no saber administrarlo. ¿Por qué razón? Porque resulta que, por ejemplo, nosotros tenemos un plan de aula, un plan de clase, en donde establecemos que para cierto tema vamos a establecer tanta cantidad de horas. Pero de esas horas, ¿cuántas horas van a ser de manera sincrónica? ¿Cuáles van a ser los momentos en los que se va a dar la oportunidad de esa presencialidad? ¿Qué momento de trabajo autónomo tienen los estudiantes? ¿O qué momento yo voy a tener esos escenarios para darle a ellos instrucciones, para darles retroalimentación? Entonces, si por ejemplo no organizamos bien el tiempo frente a esa distribución, un tema que habíamos dispuesto a darlo en 3 horas, se nos va a convertir en una semana completa. Y puede pasar, pero entonces la idea es no caer en eso. Y es importante que también nosotros nos fijemos en el cómo monitorear los procesos de los estudiantes, ¿sí? A través de qué me estoy dando cuenta que el nivel de desempeño del estudiante ha ido creciendo a manera positiva, más no que retroceda. De qué manera veo que el estudiante, por ejemplo, ya no es tan tímido frente a la cámara, sino que ya saluda, hola, profe, ¿cómo estás? Que su manera, digamos, emocional ha mejorado, está más participativo, más receptivo. De qué manera veo la calidad de los trabajos que los estudiantes están entregando, qué está pasando. Y entonces Joa nos cuenta acerca de los aliados. Pues bueno, así como hay riesgos de los que nos ha hablado Andrea, también hay unos maravillosos aliados en estos tiempos. Siempre hay las dos caras. Entonces, como aliados, mantener el ritmo a pesar del cambio del esquema de alternancia. Entonces, como lo mencionaba Andrea, puede que una clase de 2 horas se vuelva 5 una semana, porque pensé que tenía que surtirlo de manera presencial y remota. No, para eso tenemos las guías de aprendizaje, donde debe haber muy buen diseño instruccional. Puede ser una guía sencilla, no tiene que tener mayor cosa, con tal de que sea muy clarito lo que van a hacer en casa y lo que van a hacer acá. Y los que están acá, ¿qué van a hacer mientras están allá? Y desde luego, el aliado número 1, que son las familias. Hay que llevárnosla bien con ellos, porque si los tenemos de nuestro lado, pues las cosas van a, profe, mira que ya avanzó, profe, no, mira que tal cosa, miss, mira que, como dicen en muchos, que es miss. Entonces, esto es importante, que ambas, tanto docentes como familias, vean los progresos de los estudiantes. Así es, Joan. Y bueno, ya para finalizar y dar el cierre a este espacio de aprendizaje tan maravilloso, traemos algo muy bonito que hicimos con Joa. Entonces, en estos momentos procedo a compartírselos. Joa les va a escribir el link en pantalla y es un documento compartido. La idea es que no lo editemos, por favor, cuando entremos, sino que es para tengamos la oportunidad de observarlo y toda la situación. Los invitamos entonces a que ingresen. Listo, ahí está el link. Muy bien, y yo, entonces, cuéntanos. Es un esquema que sugerimos de alternancia, donde estamos considerando, desde luego, partiendo de esos referentes de calidad,
esa malla curricular que mencionaban los profesores nos dieron una patada, todo se resquebrajó, pero tenemos que seguirlos considerando. Y aquí tenemos un ejemplo sobre la alimentación. Todos estamos en el riesgo de engordar, ¿cierto? De sufrir ansiedad, de estar picando. Entonces, por eso pensamos en un tema como esto, que puede ser un tema integral, que integra varias áreas y que además es una situación real de los niños, cuando estamos hablando aún de evaluar en la alternancia y evaluación auténtica, ¿cierto? Aprendizaje auténtico. Entonces, la alimentación, nutrición, prevención de enfermedades, competencias básicas desde las ciencias, indagar y explorar fenómenos y el uso de conocimiento científico. Fíjense que tenemos por un lado los escenarios que vamos a usar de manera remota y los otros que vamos a ir manejando desde lo presencial. Entonces tenemos los dos lados, las dos vertientes. Aquí tenemos unas actividades y unas evidencias de aprendizaje, tomando en cuenta los DBA, los estándares, y lo que sigue ahora es lo que Andrea nos va a apoyar en cuanto a la gestión escolar y didáctica. Así es, Joa. Entonces, para trabajar ese proceso de alimentación, nutrición y prevención de enfermedades, por ejemplo, como recursos físicos para el trabajo académico en casa, tenemos lecturas, por ejemplo, descargables e imprimibles, no sé, por ejemplo, de que un experto en nutrición o usando propiamente el texto escolar de Sabia Ciencias Naturales de grado cuarto o el cuaderno de ciencias que manejemos. Y, por ejemplo, desde la parte de interacciones presenciales, ¿qué podríamos hacer? Talleres, recipientes para sembrar, tierra, semilla, materiales de estudio, laboratorios que vayamos a crear en pro de esa siembra y esos materiales que necesitamos. Desde los recursos digitales, a nivel académico en casa, pues vamos a manejar toda la parte del entorno de plataforma de SM Sabia, el aprendizaje de todo lo que tiene Sabia de ciencias naturales para este caso. Y desde los eventos presenciales, pues vamos a poder usar como recursos digitales la cámara, videos sobre siembra o germinados que queramos hacer y replicar. Y finalmente, pues los esquemas de agrupamiento, que son los que vimos ahorita, pues en el académico en casa, pues va a ser el trabajo en casa. Pero desde la presencialidad podemos trabajar con medias mesas de laboratorio, en donde van a haber 2 o 3 estudiantes y o el trabajo en U, donde el docente está en el centro dando las indicaciones y a manera de zigzag se ubican los estudiantes en forma de U. Bueno, muy bien. ¿Y cómo sería ese bienestar entonces, Joa? Pues bueno, como lo hemos mencionado desde los principios, desde la remota o desde lo presencial tenemos que seguir trabajando estos hábitos de vida saludable. Entonces, desde la casa, el aseo personal, el desayunar, el almorzar, el lavado de manos, la limpieza de los espacios. Pero cuando estamos en el colegio, pues aprovechando ese laboratorio, pues estamos hablando entonces de conservar el distanciamiento social, el lavado de las manos, el uso adecuado del tapaboca, guantes, la cofia y todo lo que se necesita para el laboratorio. Pero también necesitamos ir trabajando las habilidades socioemocionales y de convivencia, por eso que mencionábamos de esas catarsis, tal vez niños que han sido maltratados, violados, no sabemos. Estas cosas pueden pasar y por eso estamos hablando de habilidades socioemocionales y de convivencia. Entonces, manejo de turnos de aseo personal o limpieza de manos o de espacios en casa. Y aquí trabajo colaborativo, conexión social, diálogos, manejos de instrucciones. Es decir, desde lo emocional, el profe dice, hay una instrucción, pues yo debo regularme para seguirla. Y finalmente, la mediación de las familias y los docentes. Cuando estamos en el colegio, los profes, los papás, perdón, deben estar muy al pendiente de que, bueno, la garantía del uso de la herramienta digital, pero además que les funcione bien, ¿no? El internet, la cámara, el computador, entre otras cosas. Entonces aquí recogemos todo lo que hemos mencionado, Mía. Así es, Joa. Bueno, y pues finalmente, dándonos entonces ya el cierre a este espacio tan bonito, pues queremos darle las gracias realmente por el espacio,
por esta oportunidad, a ti, Joa, por haberme acompañado en este proceso, a todos nuestros asistentes, muchísimas gracias vía correo electrónico. En el transcurso de la otra semana les estaremos haciendo llegar las memorias de este evento, que va a tener el link de esta misma reunión, junto con las PPT presentadas, y ahí pueden también seguir explorando, pues digamos, también las herramientas que traemos, que eso les va a servir también para sus clases de manera sincrónica o asincrónica. Bueno, Joa, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a todos, deseándoles una muy feliz tarde. Que estén muy bien, cuídense mucho. Gracias, profe, feliz tarde. Chao. Hasta